¿Qué pasa si la ley está destinada a proteger su día de descanso? Algún día estas leyes cambiarán vuestra conciencia. Hoy estamos presenciando el endurecimiento de un lazo profético que se lleva a cabo en nombre de la libertad, los derechos laborales y los valores cristianos. No se trata del pasado, sino del presente. Desde las iniciativas legislativas hasta las bases ideológicas y la cooperación religiosa, la presión sigue en aumento. Lo que empezaron como murmullos hoy se escuchan en el Congreso, los documentos papales y las estrategias empresariales. En esta serie de 3 partes, revelaremos cómo la legislación dominical, disfrazada de derechos laborales y bienes sociales, silenciosamente sentó las bases para la crisis final del Apocalipsis 13. La primera entrega nos llevará por los inicios del movimiento, su estrategia política, el impacto de las leyes laborales y su inquietante conexión histórica. En la segunda parte profundizamos, revelando el plan del Vaticano y la alianza profética que está remodelando la nación. En la entrega final, enfrentaremos el momento decisivo, donde se impone la adoración, se prueba la conciencia, y cada persona debe elegir entre la verdad y la tradición establecida. Estas señales ya dan inicio, y la siguiente podría ser la definitiva. Imagínese a un padre nervioso programando las contracciones de su esposa, cuando el dolor se vuelve más fuerte y más cercano. Él sabe que el bebé está llegando pronto. Jesús usó este símbolo en la Biblia para describir los acontecimientos de los últimos tiempos. Todo esto, advirtió, es el comienzo de una tristeza, como el dolor del parto, que se intensifica a medida que se acerca el momento. Mateo 24:8. Hoy vemos que los dolores proféticos en la sociedad llegan cada vez más rápido. Una señal destacada es el creciente apoyo a la ley dominical nacional, que ordena adoración y descanso los domingos. Antes distantes, ahora estos esfuerzos están muy próximos, apuntando a eventos trascendentales en nuestro mundo. Al igual que las contracciones advierten del parto, las noticias sobre leyes dominicales indican el cumplimiento de profecías bíblicas antiguas. Sin embargo, muchas personas ignoran estos signos. Como quienes piensan que el dolor del parto es una falsa alarma, algunos creen que estos movimientos religiosos son exagerados. Jesús dejó clara su parábola. Cuanto más frecuentes las contracciones, más cerca está el nacimiento. Vivimos eventos bíblicos con convergencia de moralidad en declive y turbulencia política hacia un clímax futuro. Promover la adoración obligatoria ya no es una idea marginal, se está convirtiendo en un tema dominante. En el Evangelio de Mateo, Jesús dice, cuando veamos estas cosas, sepamos que el fin está cerca, incluso a la puerta. Mateo 24:3. El dolor de la profecía nos impulsa a despertar y a prestar atención. La historia se acelera y la gran salvación de Dios se acerca cada día. La pregunta es, ¿reconoceremos estos signos y estaremos preparados para lo que viene? Un poderoso movimiento ha crecido en Estados Unidos en los últimos años, un movimiento que mezcla patriotismo con piedad y busca remodelar las leyes de la nación en nombre de Dios. Esto se conoce comúnmente como nacionalismo cristiano, y sus partidarios son muy audaces en sus objetivos. Algunos proponen un drástico plan para reorganizar sus fines de semana, con miras a convertir el domingo en una jornada de descanso y culto espiritual. El Plan de Política para 2024, llamado Plan 2025, desarrollado por nacionalistas cristianos, describe una visión para remodelar la sociedad estadounidense a lo largo de líneas teocráticas. En esencia, buscan que las instituciones gubernamentales respalden sus rituales religiosos, priorizando el domingo. Es como si se hubiera establecido un plan para imponer legalmente la asistencia a la iglesia y el descanso del sábado, no por elección personal, sino por ley civil. Este empuje ha alcanzado un alto grado de impacto. De hecho, una persona nominada para el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos ha apoyado públicamente el uso de las leyes laborales para fomentar la adoración dominical. Él sostiene que los trabajos del sábado deberían incluir pagos extra, creando incentivos cruciales para limitar operaciones en domingos. Busca moldear la sociedad con leyes que promuevan respeto por los días sagrados y las tradiciones religiosas en Estados Unidos. Estas propuestas, antes consideradas radicales, ahora son temas discutidos en círculos influyentes de política y pensamiento. Defensores afirman que devolver a América sus raíces cristianas sería beneficioso para la nación. Ellos apuntan a nuestra historia, a la ley azul y a los tiempos en que el domingo era sagrado. Insisten en que si Estados Unidos es una nación bajo el gobierno de Dios, sus leyes deberían reflejar las leyes de Dios. Proponen que la teocracia no debe temerse, sino abrazarse como una estructura ideal para la sociedad actual.
Creen sinceramente que imponer ritos religiosos salvará a nuestra nación de la decadencia moral. Pero otros están haciendo sonar la alarma. La Federación Americana para la Separación de Iglesia y Estado, un grupo de vigilancia, advirtió que estos planes son una amenaza para la libertad. Incluso los observadores seculares han descrito el Plan 2025 como un plan nacionalista cristiano radical para la fusión de la Iglesia y el Estado. Ellos ven el fantasma de un gobierno que podría favorecer una fe sobre otras como un desafío directo a la primera enmienda. La palabra teocracia da escalofríos a aquellos que valoran la libertad religiosa. Preguntan qué sucede con aquellos que adoran en diferentes días o no adoran en absoluto. ¿Serán castigados? Estas preguntas no son hipotéticas. Las ruedas de este movimiento ya están girando, y las próximas elecciones y decisiones políticas podrían acelerar la tendencia. Una prueba dramática entre los principios de una sociedad libre y la ambición de imponer una religión está en marcha. ¿Por qué tanta gente, además incluso de los conservadores religiosos, está interesada en un día nacional de descanso? La respuesta es el cansancio simple. En nuestro ajetreado moderno, donde las familias y los individuos están agotados, los padres cubren 2 o 3 trabajos, los niños tienen horarios llenos y la tecnología nos mantiene de servicio las 24 horas del día. Mucha gente apenas recuerda cómo es una tranquila tarde de domingo. En 2000, alrededor del 70% de los estadounidenses pertenecían a la iglesia, pero hoy solo el 50%. ¿Por qué la caída? Señaló que trabajar 70 horas semanales solo para llegar a fin de mes no deja tiempo siquiera para el estudio bíblico nocturno de los miércoles. Es posible que ni siquiera puedas ir a la iglesia el domingo. En resumen, las jornadas laborales agotadoras están acabando con la fe y el tiempo en familia. El llamado a descansar proviene de padres, vecinos, amigos e incluso misioneros. Desde enfermeras exhaustas hasta conductores de camión y estudiantes, todos sienten el estrés de la actividad constante. Vivimos en una ciudad que nunca duerme y nuestras almas anhelan el sábado. Incluso psicólogos y economistas han detectado el problema. El burnout es ahora un lenguaje común. La gente busca descanso, pausas regulares para recargar y reconectar con la familia y la fe. Lo que más necesitamos es tiempo de calidad coordinado con la familia, amigos y comunidad, según un líder europeo que respalda el Día de Descanso Social Compartido. Este deseo no es imponer la religión a nadie. En algunos casos, esto es para proteger el bienestar humano. Los activistas por los derechos de los trabajadores argumentan que un día de descanso común restablecerá el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Observaron que cuando las tiendas están abiertas todos los días y los empleadores exigen un suministro constante, los que más sufren son las familias de bajos ingresos y los trabajadores por hora. El domingo es el día de descanso de los pobres, y ni la riqueza ni el mal tienen derecho a quitarlo. Como expresaron los reformadores del siglo XI, si toda la sociedad descansa el mismo día, incluso los trabajadores más vulnerables pueden relajarse sin el temor de perder su salario o su empleo. Debido a estas preocupaciones, la idea de un día de descanso común ha ganado un apoyo sorprendente en los círculos políticos. No son solo los asistentes a la iglesia que suplican tiempo familiar. Muchas personas seculares y no religiosas también dicen que la vida sería más saludable, más segura y más feliz si la sociedad disminuyera un día a la semana. Es un grito tan antiguo como la creación, una necesidad de integrarse en nuestro ser. Jesús dijo que el sábado es para el hombre, Marcos 2:27, lo que significa que Dios quiere que todos se beneficien del descanso semanal. Cuando el trabajo y la preocupación nunca cesan, nos volvemos menos humanos, las familias se rompen, las comunidades se destrozan y la vida espiritual se marchita. Compartir un día de vacaciones es una bendición para todos. Por lo tanto, una amplia coalición de personas cansadas y estresadas pide relajarse, preguntándose, ¿no podemos tomarnos al menos un día de descanso juntos? Es una solicitud que toca el corazón y a la que algunos líderes están ansiosos por responder, cada uno por sus propias razones. A nivel mundial, el impulso de los domingos sin trabajo está aumentando, no solo por razones personales o familiares, sino también para la sociedad e incluso para el planeta. En Europa, esta idea se ha convertido en un movimiento. La Coalición Europea del Domingo es una red de sindicatos, grupos civiles e iglesias que trabajan para promulgar leyes que harán del domingo un día de descanso común. Un partidario, declaró un eurodiputado. Me complace apoyar a la Coalición Europea del Domingo en su lucha por este importante logro. El domingo sin jornada laboral en Europa nos recuerda la necesidad de tomar un descanso colectivo y unirnos.
En todos los países europeos, las tiendas cierran simultáneamente los domingos, prohíben el trabajo dominical y se organizan eventos especiales para fomentar el tiempo familiar. Estas no son solo iniciativas de la Iglesia. El gobierno secular impuso restricciones al comercio dominical, argumentando que promueve la cohesión social. Incluso en Francia y Alemania, en gran medida seculares, las leyes protegen el descanso dominical, y los violadores, como una empresa que abre un domingo cuando no debería estar, pueden enfrentar multas. El concepto es bastante simple. Cuando todos descansan el mismo día, las comunidades florecen. La gente puede reunirse, relajarse y adorar si lo desea, sin el implacable sonido de los tambores comerciales en el fondo. Este grito de batalla de un día de descanso ha resonado mucho más allá de Europa. De hecho, algunas naciones sorprendentemente no cristianas se han unido. En Malasia, predominantemente musulmana, legisladores y líderes religiosos discutieron los beneficios de un día de suspensión común, y curiosamente muchos prefirieron el domingo. En la India, durante la crisis reciente, algunas regiones establecieron cierres dominicales para dar a los ciudadanos un respiro ambiental. Incluso en Taiwán, donde se mezclan el budismo y las tradiciones populares, hay movimientos para reducir el trabajo dominical, lo que demuestra que el bosque del hambre no tiene fronteras religiosas. En el Pacífico Sur, Samoa sobresale por haber impulsado una prohibición al comercio dominical, reavivando la tradición del sagrado descanso dominical. Es como si una comprensión instintiva estuviera surgiendo en todo el mundo. Todos necesitamos el sábado. Aunque las culturas eligen distintos días, la idea de un descanso semanal es universal y profunda. El domingo es cada vez más el centro de atención. Una dimensión nueva, importante y urgente de este movimiento es la perspectiva ambiental y su impacto. Con el planeta enfrentando cambio climático, incendios y más, algunos proponen un sábado terrestre por el bien de la humanidad. Reducir emisiones y consumir menos un día a la semana podría contribuir significativamente a sanar el planeta. En 2024, el movimiento Shabbat de la Tierra instó a líderes de todas las naciones a establecer un día de descanso climático semanal. De hecho, la idea fue llevada a la prestigiosa cumbre del G7. Organismos piden al Papa y líderes globales usar su influencia para instaurar un día de descanso universal y ayudar al planeta. La propuesta busca que todos, un día por semana, detengan actividades industriales y comerciales para darle descanso al planeta. El concepto ha ganado peso, y el Papa Francisco, conocido por su preocupación ambiental, fue invitado al G7 para hablar del tema. Un boletín medioambiental lo describe así: los líderes mundiales están considerando seriamente tomarse un día libre a la semana para combatir el cambio climático. Esto suena demasiado idealista, pero los grupos de defensa están trabajando duro para presionar. Proponen que un cierre semanal sincronizado pueda reducir notablemente las emisiones de carbono y recordar a la humanidad que somos cuidadores del planeta antes que meros consumidores. La convergencia es notable. Reformador social, defensor de la familia, líder religioso y ambientalista. Todos los extraños compañeros de cama encuentran un terreno común en el llamado a un día libre semanal. Para algunos esto es adorar y honrar a Dios. Para otros, se trata del bienestar y la protección de los trabajadores o familias. Para un número creciente de personas, se trata de salvar el planeta. Esta alianza en expansión dio al movimiento dominical un impulso sin precedentes. Ya no aparece como una idea puramente sectaria o nostálgica, sino como una solución prospectiva a múltiples crisis. La gente dice, devuélvanos el domingo, cada uno con sus propias razones, y las potencias mundiales están escuchando. Se están discutiendo y promulgando en algunos lugares políticas que favorezcan el ritmo del descanso. En la superficie, esto suena maravilloso. ¿Quién no quiere tomarse un día libre? Pero debajo de la superficie, hay una preocupación creciente para aquellos que conocen las profecías bíblicas. Un día que debería ser bendecido puede convertirse en una herramienta de coacción. El ideal de unidad puede convertirse en un medio de división. Cuando el mundo converge en Forrest, surge la interrogante sobre el destino de quienes descansan en días distintos. Explorar esta cuestión nos embarca en un fascinante recorrido histórico, cargado de reflexión. La idea de obligar el cumplimiento del domingo no es nueva. Para encontrar un ejemplo dramático, no tenemos que imaginar o especular. Podemos simplemente mirar atrás hace unos 140 años. En la década de 1880, Estados Unidos estuvo cerca de aprobar una ley nacional dominical. Sí, en la tierra de la libertad, una ley que prohíbe a todos descansar el domingo y prohíbe efectivamente trabajar o hacer negocios en ese día, casi se convierte en realidad. La situación es muy tensa.
El cambio social, la delincuencia, el alcoholismo, la inmigración y la diversidad religiosa preocupaban a muchos. Ellos anhelan volver a los buenos tiempos viejos, cuando, en su opinión, el país era más moral. Algunos buscan que Estados Unidos regrese a tiempos pasados, anhelando hacerlo grandioso nuevamente. Un historiador satiriza esa época. Un movimiento cristiano propone legislar la ética, empezando por un día nacional de descanso. En 1888, el senador Henry Blair presentó un proyecto de ley sobre descanso dominical. Su objetivo es sencillo: garantizar que los domingos no puedan trabajar en todo el país o serán castigados por la ley. Los líderes religiosos, especialmente los pastores y organizaciones protestantes, se unieron detrás del senador Blair. Creen que Estados Unidos debe conmemorar el domingo de acuerdo con la ley. Miles de peticiones firmadas llegaron a Washington en apoyo del proyecto de ley. La separación entre Iglesia y Estado, principio estadounidense, se encontraba en juego. ¿Los Estados Unidos declararán oficialmente el domingo como sábado en los Estados Unidos? Casi lo logró. El proyecto de ley llegó a una audiencia en un comité del Senado, donde un hombre decidido llamado Alonzo T. Jones se presentó. Jones, pastor de los Adventistas del Séptimo Día, lideró una oposición casi única contra la ley dominical propuesta. Viajó a Washington para defender la libertad de conciencia frente a algunos de los hombres más poderosos del país. Con argumentos visionarios y determinación, Jones afirmó que la religión verdadera no debe ser impuesta por leyes y que se violaban los derechos de las minorías. Al igual que sus miembros adventistas del Séptimo Día, su elocuente defensa hace eco de la primera enmienda. El Congreso tiene prohibido promulgar leyes que favorezcan una religión sobre otras, ni que restrinjan su ejercicio libre. Jones luchó por la libertad y caminó creíblemente hacia los salones del Congreso, lo que tuvo un impacto. El proyecto de ley dominical del senador Blair perdió fuerza y nunca obtuvo ni una mínima ventaja política. Pero el drama sigue siendo una dura advertencia. De ser aprobado, los estadounidenses se habrían enfrentado a multas o prisión si ignoraban las órdenes para observar el Domingo Santo. A pesar de la falta de leyes nacionales, numerosos estados hacen cumplir sus propias regulaciones dominicales. Muchos fieles observadores del sábado que consagran el sábado fueron encarcelados, encadenados y humillados simplemente por arar o hacer negocios el domingo. Los Estados Unidos casi establecieron una religión oficial por ley en la década de 1880, un esfuerzo que solo fracasó debido a la intervención de almas valientes y la gracia de Dios. Este episodio nos enseña que la idea de una celebración obligatoria del domingo no es una fantasía. Este es un impulso recurrente, incluso en una sociedad democrática. La historia nos susurra hoy diciendo: he visto esto antes, ten cuidado. Los mismos elementos que existían en la década de 1880. La agitación social, el pánico moral y las alianzas religiosas fanáticas reaparecieron. La lección de ese intento de incidente es obvia. La libertad está en peligro cada vez que la Iglesia y el Estado difunden sus límites. El activo movimiento de los años 1880 dejó un plan detallado que los defensores modernos del domingo siguen apasionadamente. En los turbulentos tiempos del siglo XIX, una influyente organización lideró una propuesta para que EEUU se convirtiera en una nación oficialmente cristiana. Se llama la Asociación Nacional de Reforma NRA. No tiene nada que ver con la Asociación Nacional del Rifle de hoy en día en el tema de las armas, sino un grupo temprano cuya misión era insertar a Dios y principios cristianos en la Constitución de los Estados Unidos. Fundada en 1864 durante la Guerra Civil, la Sociedad de Reforma Nacional sostenía que los problemas de la nación provenían de ignorar a Jesucristo en la Constitución. Presentaron una enmienda que proclamaba el cristianismo como la ley suprema del país. Se unieron clérigos prominentes e incluso miembros del Congreso. En sus palabras, el objetivo de la NRA es introducir una enmienda cristiana en la Constitución que reconozca la supremacía de Jesucristo sobre la nación. Aunque esto pueda parecer noble para algunos, implicaría otorgar al gobierno la capacidad de imponer ritos religiosos, comenzando por el domingo. La Asociación Nacional para la Reforma tenía el respaldo de 11 importantes denominaciones cristianas en aquel entonces. Publicó una revista llamada The Christian Statesman, que a menudo criticaba el secularismo y el ateísmo político, su término para la separación de la religión del gobierno. La NRA ve a Estados Unidos como una nación que debe formalizar su identidad cristiana, y promueve con énfasis una estricta ley dominical como pilar de la justicia nacional.
La asociación se esfuerza por prohibir los periódicos dominicales y otras actividades dominicales que consideran blasfemas. Para la NRA, mantener el domingo sagrado es más que una recomendación, es la ley de la República. Incluso celebraron cuando funcionarios locales arrestaron a quienes trabajaban durante el domingo. Para ellos, no descansar el domingo no solo es una diferencia de conducta, sino un acto criminal que rompe el pacto de Estados Unidos con Dios. Es impactante observar cómo los líderes de la Reforma buscan abiertamente alianzas con la Iglesia Católica Romana para materializar sus objetivos. En su editorial de 1884, The Christian Statesman escribió que los protestantes estadounidenses del siglo XIX eran generalmente cautelosos con respecto a la influencia católica en términos de contexto, pero la NRA estaba tan entusiasmada con la América cristiana que estaban dispuestos a unirse a los católicos en la lucha contra el laicismo. Siempre que los católicos estén dispuestos a cooperar en la resistencia al avance del ateísmo político, nos unimos de la mano con ellos. Esto es notable dada la gran diferencia entre los protestantes y los católicos. Pero revela un punto clave. Cuando el objetivo es hacer cumplir las leyes religiosas, los antiguos rivales pueden convertirse en aliados. En Europa, los países de mayoría católica han impuesto desde hace mucho tiempo un descanso dominical obligatorio. La protestante Asociación Nacional del Rifle de los Estados Unidos lo considera un activo. En realidad están diciendo, mira, en este tema estamos de acuerdo en Roma, así que vamos a trabajar juntos. De hecho, los dignatarios católicos de esa época apoyaron la idea de una ley nacional del domingo en los Estados Unidos como un reconocimiento de la autoridad eclesiástica. Los adventistas de la época, aquellos que se opusieron a la ley dominical, observaron atentamente esta colaboración. 1. Los escritores adventistas señalaron en 1888 que la teoría de la unidad de la Iglesia y el estado del movimiento de reforma nacional era idéntica a la teoría del Papa, por lo que cualquier éxito de este tipo en los Estados Unidos establecería una imagen viva del Papa en el suelo americano. En otras palabras, advirtieron que si los protestantes tuvieran el poder gubernamental para llevar a cabo la religión, serían una imagen espejo de la Iglesia romana medieval, creando efectivamente la imagen de una bestia, en términos proféticos del libro de Apocalipsis. No se trata de simplemente hablar. Citan a los líderes de la NRA y los comparan con las palabras del Papa. En 1885, el Papa León XIII publicó una encíclica que resaltaba la cooperación entre Iglesia y Estado, en línea con los objetivos de la NRA. Pronto habrá más información sobre este tema. La unión entre la pasión de la NRA y la doctrina social católica creó una influencia significativa. Juntos sostienen la campaña para la ley dominical. Aunque no lograron enmiendas o leyes federales en 1888, su impacto permaneció. En momentos de amenaza social, sus ideas sobre unidad nacional mediante la piedad forzada resurgen. Una figura clave de la NRA y fuerte defensor de la ley del domingo fue Wilbur F. Crafts, quien continuó su labor hasta el siglo XX. Si la Asociación de Reforma Nacional proporcionó el marco para la América cristiana, Wilbur Fiscraft proporcionó la fuerza. Crafts, reformador y sacerdote del siglo XIX, fue un gran defensor de la ley dominical en Estados Unidos. Estaba convencido de que una estricta observancia del domingo mejoraría la moral y el bienestar social del país. Para lograr esto, ayudó a organizar y liderar la Alianza Americana del Día del Señor, antes llamada Alianza del Día de Sabbath. De acuerdo con una enciclopedia histórica, la American Shabbat League representa una comunidad interdenominacional que impulsa la promulgación y cumplimiento de estrictas leyes dominicales. No es un grupo periférico. Reúne a todos los protestantes en una causa común. Kraft trabajó como secretario correspondiente y estratega, uniendo iglesias a nivel nacional. Crítica a quienes rechazan la ley dominical, especialmente a los adventistas del séptimo día, etiquetándolos como alborotadores por adorar el sábado. Mientras otros ven la diversidad de creencias, Kraft ve el desprecio que necesita ser aniquilado para el bien mayor. Wilbur Crafts no es nada si no es serio. Redactó libros y discursos para sostener que el domingo, referido como el sábado, es un deber sagrado y una necesidad social. De hecho, uno de sus libros se titula agudamente El Sabbat de los Hombres. Su título completo, El Sábado de los Hombres, es un estudio de los orígenes, obligaciones, historia, ventajas y situación actual del sábado, con una referencia especial a los derechos de los trabajadores. El título por sí solo dice la historia.
Para Kraft, la celebración dominical es más que un mandato religioso, es una defensa de los derechos laborales y la dignidad humana. Sostiene que Dios ordena el descanso semanal por el bien de las personas, y por ello la sociedad debe garantizar legalmente este descanso cuando sea necesario. Según Kraft, el domingo es para la adoración y el descanso de los trabajadores. Afirma que el descanso del trabajo duro es clave para evitar la explotación laboral. En tiempos de condiciones laborales duras, este mensaje tuvo gran eco. Incluso los sindicatos laicos compartieron este punto con los artesanos. Este trabajador debería tomarse un día libre. Kraft escribió que la conexión entre el sábado y los trabajadores es obvia. Negar descanso a alguien es inhumano y cruel. Con citas bíblicas y estadísticas sobre exceso laboral, Wilbur Kraft luchó por leyes para el cierre dominical. Gracias a sus esfuerzos, los estados promulgaron leyes que limitaron el trabajo y comercio en domingo, aunque con excepciones, conocidas como leyes azules. Algunas de estas leyes incluso prohíben actividades recreativas como la caza o el béisbol dominical. Muchos estadounidenses sienten estos efectos. Algunos disfrutan el tiempo extra con sus familias. Dijeron otros con dolor. Las minorías en particular cuyo domingo de culto no era domingo, estaban conscientes del boicot, especialmente de los adventistas y judíos que observaban el sábado. Pero lejos de suavizarse, duplicó su apuesta. Durante el debate público insistió en que la sociedad civil tenía derecho a reservar un día para defenderse. En su opinión, tanto la historia como la Biblia indican que este día debería ser un domingo. No dudó en decir que aquellos que se quedan en diferentes días también pueden descansar si lo desean. Pero por respeto a la ley y el bien común, también deben observar el domingo. Esto puso a Kraft en conflicto directo con el portavoz adventista, como lo hizo Jones. Jones a menudo cita las propias declaraciones de Kraft para exponer lo que él considera una falacia en la lógica de la ley dominical. Por ejemplo, cuando Kraft defendió la ley del domingo alegando la autopreservación nacional, Jones respondió que la verdadera religión no necesita poder cívico para defenderse. Próspera por el poder de la fe, no por la fuerza de la coerción. A pesar de esta oposición, Kraft logró construir una fuerte unión eclesiástica. Su coalición estadounidense del Sabbath celebra conferencias nacionales dominicales y promueve la legislación en todos los niveles. En su época, el parto del movimiento dominical era intenso, una lucha constante contra acción y expansión entre libertad y legislación. Si escuchamos atentamente, podemos escuchar los mismos argumentos que resuenan hoy. El trabajo de Kraft en las décadas de 1880 y 1890 sentó las bases sobre las cuales los defensores modernos del domingo todavía están desarrollando. La idea de que en este debate estamos casi de vuelta a donde estábamos hace 140 años no es descabellada. Las buenas intenciones lo impulsan. Cuidado por la adoración, cuidado por los trabajadores. Pero como veremos más adelante, las buenas intenciones pueden traer peligros ocultos e incluso artesanía. Ellen G. White, una escritora cristiana contemporánea, que vivió la agitación de las leyes dominicales, advirtió que muchos de los que impulsaron tales movimientos no vieron a dónde iba la corriente subterránea. Está en el templo del poder, no con el ejército, sino con la verdad, para defender la conciencia de una nación. Jones podría haber ganado la batalla ese día, pero la guerra estaba lejos de haber terminado, porque incluso si el eco de este testimonio histórico se desvanece, una voz más fuerte se está preparando para levantarse, no del Congreso, sino del propio Vaticano. En el próximo episodio seguiremos a esta voz desde el trono papal hasta la plataforma presidencial, desde las encíclicas del siglo XIX hasta las políticas del siglo XXI, y verán más que la resurrección de las viejas leyes. Esta es la formación de algo de lo que la Biblia nos advirtió hace mucho tiempo, la imagen de la bestia. En este preciso momento lo estamos presenciando.